A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, estimados amigos, auditores y personas que nos acompañan en nuestro programa Palabras Peligrosas, que es un programa cultural que es posible gracias al patrocinio de Universidad SEC, la Sociedad de Escritores de Chile SECH y Signo Editorial. Esta tarde tenemos con nosotros una invitada muy especial, una poeta con quien vamos a conversar de varios temas. Y yo voy a dejarlo con Gabriela Paz Morales, quien va a presentarnos a la invitada de hoy. Muy buenas tardes, Gabriela. Muy bienvenida, Daniela Sol. Hola, Jorge, Dani. Daniela Sol es de Talca, nació en 1983, es poeta, mamá y académica, profesora de filosofía y licenciada en educación, realizó su magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Alicante, España. Es autora de los poemarios Sonidos Errantes, del 2014, Postales y Espejismos, del 2016, Fractura, el 2015, y Sabina, el 2021, publicado hace poquito, como un mes, ¿o no? Ha participado de diversas actividades y encuentros poéticos en Chile, Argentina, México y Canadá, y España. Su obra ha sido incorporada en las antologías nacionales e internacionales en América Latina, Europa y Medio Oriente. Es compiladora de la más reciente antología de poesía social en Chile, Verbo Latente, y Antología Internacional de Poesía Feminista, publicada en Madrid bajo el sello editorial de Verbum. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, portugués y árabe. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Gaby. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de este espacio, contenta de que hayan pensado en mí y muy dispuesta a que conversemos un ratito. Excelente. Cuéntanos, ¿en qué proyectos estás ahora en la pandemia? ¿Cómo ha andado eso? Bueno, la pandemia, a pesar de que ha sido un momento de mucha crudeza en torno a este cerrar escenarios o espacios físicos, ha dado la posibilidad justamente de instancias como esta, de instancias a veces que tienen que ver con lecturas internacionales, que era casi imposible hacer de pronto en el cotidiano físico. Entonces, en ese sentido, y en lo literario, he tenido harta actividad en la pandemia, harta actividad virtual, que de todas maneras se agradece. Así que en eso estoy, pues recién publiqué un libro, hace poquito mi último poemario, y estamos recién empezando a verlo despegar. Ese poemario es Sabina, ¿verdad? Sabina. Fue en honor a tu abuela. Bueno, Sabina, claro, mi abuela se llamaba Sabina, pero tiene varios ejes temáticos. Uno de ellos es esta cosa de la reivindicación con esta abuela que ya no está y que quedaron muchas cosas pendientes, pero también tiene mucho que ver con la infancia, tiene mucho que ver con una identidad a lo mejor cultural y familiar que hemos ido perdiendo todos con los cambios de generaciones, etc. Yeah. ¿Quieres leernos algo de Sabina? Como Okay. para partir conociendo un poquito de tu poesía. Vale. Ya. Uno cortito, ¿ya? Dice así. Mi casa es el mar. Aquí recojo conchas y resquebrajo arenas del silencio. La casa es el río en el que crepita poderosa el agua. No necesito escapar de la fuente, ni huir como si se nos arrebatase el soplo. La pandemia me arrastra al origen y yo enmudezco de asombro en la sangre. Y mencionaste la pandemia. ¿Fue escrito durante la pandemia? Mira, Sabina lo empecé a escribir, en realidad lo empecé a pensar hace muchos años,
bueno, no sé si tanto, usé unos 4 años, pero lo fui dejando por otros proyectos, hice las antologías, hice otras cosas, y claro, lo terminé en el fondo el año pasado. A finales del año pasado lo terminé. Como te digo, hay otros ejes temáticos, hay mucho que se toca de esta casa que yo habito en estos momentos, que es una casa muy antigua, tiene más de 100 años, entonces pasan cosas extrañas acá en la casa, y por eso hablo de que la casa en el fondo es el agua, es el mar, porque a pesar del encierro yo me siento bien aquí, en esta casa. Jorge, ¿tú quieres Claro. preguntarle? Y cuéntame, ¿esa casa está en Santiago, en Talca o está a orillas del mar? ¿Dónde está la casa? No, la casa está en Talca, En en el Talca. barrio centro-norte de Talca, cerca de la Alameda. ¿Tú conoces Talca, Jorge, verdad? Poco, he estado de paso algunas Ya, veces, pero no he vivido ahí lo suficiente como para tener una idea más completa de Talca. Pero tengo muy buenos amigos ahí. claro. Me gusta mucho Talca. Bueno, Eh, Talca, perdona, sí, no, dale. está bien, dilo más. Habla, no es con confianza, ¿no? Talca ha ido perdiendo mucha identidad patrimonial a raíz del terremoto, se cayeron muchas casas antiguas y esta es una de las pocas Resistió. casas que resistió. Y claro, es una casa que está en el centro de Talca, centro norte, como justamente en el barrio más antiguo, en el casco antiguo. Y tiene varias historias, o sea, yo empecé a rayar la papa con con esta casa cuando empecé a habitarla, que ya llevo casi 3 años aquí, porque es una casa grande, la encontré en condiciones deplorables, la verdad, Mira, en muy mal estado. hubo La que he restaurado rescatarla. entera, sí, y empecé a averiguar, finalmente di con dueños que eran herederos, los bisnietos de los señores, y al final pude dar con la historia original de esta casa, que fue un colegio, más o menos en la década del 30, en Un 1930, colegio, fíjate, sí, en sí, los fue un años de la colegio, gran crisis económica. exacto. Mira, Entonces, a raíz de eso, escribí también en Sabina, el último poemario, está esto. bueno, a mí, ¿sabes que me surgen varias inquietudes con relación a ti? Y una cosa que me gustaría, si puedes contarme y contarle a la gente que nos escucha o nos ve más tarde, eh, ¿en qué momento tú descubriste que ibas a ser poeta? ¿En qué momento lo hiciste? ¿Y qué recuerdas de tus primeros escritos, digamos? ¿En qué condiciones nacen? ¿Y cómo te fue con tu entorno en ese momento? ¿Qué opinó la gente que estaba alrededor tuyo de que tú te pusieras a escribir? Wow. A ver, yo creo que desde muy pequeña he tenido una inclinación a la escritura, sobre todo a la lectura. Yo era una niña cuando tenía 10, 11 años que me devoraba los libros, me encantaba, pasaba en la biblioteca, me portaba mal en la sala de clases para que me echaran y me mandaran a la biblioteca y yo era feliz. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Entonces, claro, yo empecé a escribir muy chica, pero nunca me lo tomé en serio realmente. Eh, en algún momento participé en concursos de cuentos más que de poesía, y yo creo que ya en la etapa de la adolescencia empecé a escribir los típicos poemas cursis que nunca leyó nadie en el fondo y que eran solo míos. Pero sí hubo una manifestación importante de mi familia en relación al apoyo. El apoyo, mi papá, mis dos papás son profesores, mi papá y mi mamá, entonces a ellos pues Claro, igual eso es les un buen gustaba, apoyo, es un buen exacto, respaldo, ¿no? totalmente. Estimulante también. ¿Y tú recuerdas los libros que más te gustaron, Deña? ¿Algún libro que te haya quedado en el recuerdo, así que tú lo recuerdes siempre, que regrese? Cuando yo era pequeña, un texto que me marcó fue una antología que era muy escasa, que era de Emily Dickinson. Y Ah, la Emily Dickinson, Dickinson, claro. muy poco conocida, muy infravalorada de pronto, con esta conexión que ella tiene sobre las plantas, el amor a las plantas y la poesía, todo ese diálogo, a mí me mató Qué realmente. bien, se metió en tu, Sí. contigo, digamos. Y dime una cosa, esto de que escribiste primero, como tú dices, algunos cuentos por ahí.
¿No tienes tú la idea, la sospecha de que a lo mejor puedan reaparecer los cuentos más adelante en tu vida y termines también escribiendo narrativa? Sabes que lo he intentado varias veces y la verdad es que no es que me cueste, pero sí siento que tengo que esforzarme un poquito más para escribir narrativa. La poesía me surge mucho más sencillamente, fluye mucho más rápido en mí, entonces, claro, yo he podido escribir narrativa, pero no es una gran narrativa, en el fondo creo que mi mérito más, es más poético. Fíjate, una última pregunta que me gustaría hacerte con relación a todo esto, es que también me llama la atención que tú decidieras estudiar filosofía, porque la filosofía es un mundo que pareciera en general más abstracto, frío, analítico, mucho análisis de cosas que nadie ve nunca. Y en ese ámbito yo creo que de pronto la poesía y la filosofía como que pertenecen a planetas distintos, ¿o no? ¿Cómo se da en tu caso eso? Yo creo que no, yo creo que bueno, el acto poético es un acto filosófico por excelencia, pero claro, a lo que te refieres tú lo entiendo perfectamente. A lo mejor, ¿por qué no me decidí estudiar literatura inmediatamente y estudié filosofía, verdad? Pero eso solamente tiene la respuesta de que cuando yo entré a la universidad era súper chica, porque yo entré un año antes al colegio, entonces salí de 16 del colegio Ya. y literatura no había en Talca, entonces mis papás no me dejaron salir. Pero te gustaba la filosofía, por algo la escogiste, ¿no? Sí, no, me gustaba, la filosofía en el colegio me iba muy bien, pero la verdad es que yo tenía la intención en algún momento, Mm, incluso siendo muy joven, tenía la lucidez de que en algún momento iba a poder estudiar o indagar sobre el diálogo entre filosofía y literatura. Y ya. de hecho mi tesis de licenciatura la hice sobre la enseñanza de la filosofía en cuarto medio a raíz de textos literarios o por medio de textos literarios. Fíjate que hay en América Latina un hombre al que se le da bastante esto, la filosofía en términos de ensayo. Yo creo que quizás sea uno de los ensayistas más grandes que tiene América Latina, con su laberinto de la soledad, y la poesía también, ¿no? Y tú tuviste oportunidad de estar allí en sus tierras. Sí. ¿Tuviste algún grado de aproximación con él, con su poesía o con su trabajo, digamos? ¿Con Octavio Paz? Sí, 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 si se quiere Octavio Paz. La verdad es que anecdóticamente yo viví muy cerca de la casa que él tenía en Coyoacán, que no fue su última casa, pero hay un museo gigante de Octavio Paz. Eh, y claro, a mí me gustó mucho la onda de él, pero me dejó de gustar cuando conocí a su esposa, o sea, no a ella personalmente, sino que la literatura de Elena Garro, que estuvo muy opacada por la figura de Octavio Paz. Ahora, Octavio Paz tiene en México, en una de las grandes bibliotecas que hay en la ciudad, él donó toda su biblioteca personal. Y toda la gente la puede ir a ver y consultar. Y la verdad es que ahí hay cosas maravillosas, libros de astronomía, libros de ciencia, que él consultaba constantemente. Y claro, allá también surge una disputa bastante frecuente, que es esta disputa entre Rulfo y Paz. Entonces la gente como que te encasilla, ¿te gusta Paz o te gusta Rulfo? Ah, no, yo Que, creo que son mundos muy distintos. sí, sí, Son exacto. temáticas distintas también. En todo caso, creo que Rulfo es una dimensión de un mundo más violento de México, Más de la crudo, guerra ¿no? civil, de la guerra de los, eh, ¿cómo se llaman? Los Los cristeños, cristeros, no me acuerdo bien en los este momento cristeros, la palabra, los cristeros. los Perdió a cristeros. su padre, ahí Rulfo crece Claro. sin padre, es un niño huérfano que viviendo en una biblioteca de un colegio cura y con esa presencia de la muerte tan encima, ¿no? Yo creo que Rulfo es uno de los escritores que más dialoga con la muerte. Mientras que Sí. creo que Octavio Paz tiene una actitud completamente distinta. Yo no me atrevería ni siquiera a compararlos, creo que son galaxias diferentes. Y qué bueno que lo Bueno, ves tú así, porque allá es como cultural la discusión, entonces yo por ejemplo tuve profesores muy rulfianos, por así sí, decirlo, tuve muchos profesores asiduos y a Octavio Paz
Y de pronto, justamente esas tendencias hacen que uno se acerque o se aleje más de los autores. Pero me tocó examinar harto la obra de Paz cuando estuve trabajando ensayo y todos estos ensayos del laberinto de la soledad. Sí. Entonces, Bueno, yo lo encuentro genial. Creo sí, que sí, en sí, cierta medida totalmente. él se acerca a una dimensión del ser latinoamericano, de cómo se construye este ser latinoamericano en función de que convergen ahí tantas culturas distintas, ¿no? Hay un, una síntesis o tiene un encuentro, digamos, de distintas afluentes, del cual va a salir un ser que este ser latinoamericano actual, que también en cierta forma está marcado por ese tipo de soledad que dice, a la que se refiere Paz en su ensayo, en el laberinto de la soledad. Ujú. Me parece muy interesante y me parece que creo que México es un lugar fascinante también para estimular las literaturas de todo tipo. Y bueno, tú sabes, Bolaño estuvo viviendo ahí harto rato y también Sí, se nutrió bastante. No sé, Gabriela, exacto. tú puedes continuar con alguna otra cosa. Sí, a mí me gustaría saber precisamente cómo influyó México en tu literatura, en tu poesía, en tu experiencia. ¿Cómo fue el paso de México por tu poesía? Bueno, México, o sea, si tú me preguntas por México, México yo lo puedo relacionar inmediatamente al concepto de aprendizaje, un aprendizaje que de pronto fue un poco duro porque yo me fui sola para allá, tenía 22 años, 23 años, dejé a mi familia acá, me fui súper chora para allá y después allá eché de menos, pasaron muchas cosas, pero bueno, en el ámbito de la literatura como tal, para mí México tiene un gran significado porque yo ahí compartí con Ludwig Seller, que es este poeta chileno que falleció hace poquito tiempo, pero que él de alguna manera fue el que me impulsó a publicar mi poesía. Yo tenía sesiones de semanas con él en su casa de Oaxaca sobre automatismo, sobre poesía, sueño vigil dirigido, etcétera. Y de alguna manera fue él el que me instó a tomarme la poesía en serio. Porque hasta ese momento, hasta antes de conocerlo, yo seguía escribiendo poesía en los cuadernos que nadie iba a leer, porque no tenía esa intención. Y ya con él, con los consejos, con la influencia de él, comencé, de hecho mi primer poemario está dedicado a él, que lo escribí en México. Entonces, claro, es una tremenda influencia. Tuve clases también de literatura con Gabriel Weiss, que es el hijo de Leonora Carrington, y también eso fue un montón de puertas abiertas en el ámbito de la creatividad. Sí, pues se abren muchas puertas por ahí, ¿no? Por muchos Tal cual, lados, sí. tal cual. ¿Y sientes que influyó en algo la obra de Leonora Carrington en tu poesía o no? Porque Lo un que gran... pasa es que el surrealismo como tal para mí es importantísimo y vital, por lo menos en mi obra inicial. Tal vez ahora lo he ido dejando un poquito, pero todo el aspecto onírico, el aspecto inconsciente, incluso el aspecto sexual, fue muy tocado en mi primer, no sé cómo decirlo, mi primer trabajo poético. Claro, y ahí justamente Seller, que para algunos estudiosos es el último surrealista, para otros no, pero que de alguna manera es un artista surrealista, eso no lo podemos negar. Eh, sí, pues. No solamente Leonora Carrington, sino que totalmente el surrealismo o los motivos surrealistas. Perfecto. Dani, ¿y cómo es tu proceso escritural? ¿Cómo llegas a configurar un libro o un poema? Cuéntanos cómo, más o menos cómo escribes, cómo te enfrentas tú a esto de escribir poesía. Creo que en un principio pensaba un poquito más la poesía. Ya me pasó, por lo menos en los dos primeros libros, que el texto lo pensaba, después iba escribiendo o reconociendo algunos conceptos claves, ¿verdad? Hacía este ejercicio como de amasar un poco y dejar esta masa reposando para después corregir, que me ha dado muy bonitos resultados, pero ya creo que con la experiencia, y a lo mejor ustedes también lo pueden corroborar o desmitificar, dependiendo de su experiencia. Me ha pasado que ya ahora escribo sin pensar mucho, eh,
o sea, sin pensar mucho, me refiero a sin intelectualizar tanto el ejercicio poético, porque ya va fluyendo mucho más espontáneo. Antes me pasaba eso, que también buscaba palabras, que sonara musical, que no sé qué, y ahora no, ahora voy sola, iba produciendo el ejercicio poético, que me imagino es por la experiencia, no sé. No sé de ustedes cómo les pasa. Eh, yo tengo como dos procesos también. Tengo como uno que es como muy de pulsión, si se quiere. Ujú, Ya llega el poema casi armado y ahí luego lo dejo macerar ujú. y corrijo como piezas después y después hay otra forma que es como más como procesos que quiero eh, como esclarecer por medio de la poesía, donde estudio ciertos conceptos, que ese es más intelectualizado. Pero sí también tengo esto más como impulso. Oye, Dani, y léenos. Quiero escuchar, Ok, queremos escucharte. vale. ¿Cuántos leo en este momento o puedo leer harto? O ahora uno un poco y después, como tú me digas. Lee tres, por ejemplo, y Ya, ve. vale. Voy a leer de mi segundo poemario, perdón, de mi tercer poemario, que es Postales y Espejismo, que este está editado por Elena, que decía Ya. Jorge. Esto se llama Mazurca. Dice así. Me gusta que recuerdes a otras. Me gusta jugar a ser las otras de tu memoria. Me gusta ser alguien en la memoria de mis otros. Me gusta sanarte siendo la otra, la del antes, que se reivindica, que mastica el pasado con flores erróneas que vuelven a nacer. Me gusta ser nostalgia en mis otros, cuerpo recordado, porque me cansé de abrir mis piernas a los vaivenes del olvido. Si lo requieres, masturba tus sentidos remembrando a aquellas otras, como cuando permite que los otros invadan temporalmente mis sueños para hacerte la más puta e infiel, desconocida, ajena, desarraigada. Si el pasado regresa con hedora risa, demos la cara, mostremos los colores y quedemos en silencio. A veces es preciso dar pasos al objeto, callar el ruido de las frutas, dar la vuelta octagonal. Arrullemos el pretérito vomitándolo del cuerpo y tragando la ternura que ese ayer nos congregó. Del mismo libro voy a leer un poema que se llama Espacios Abiertos y que escribo pensando en los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, México, que fueron desaparecidos por el Estado. Dice así: esas voces, esas sombras que no están muertas, declaman en cada partícula vital. Me he cansado de gritar pensando en ellos, de escupir ladridos a esos parásitos de azufre. Pero sé que en cada lugar, en cada respiración, en rincones infinitos los buscan sin líneas horizontales. La córnea de la memoria no es metáfora encarnada, pancartas de dolores hambrientas de justicia, pájaros de incertidumbres a la vena, pájaros de labios como ojos, cuerpos que no cesan ni se apagan al demandar su inherente libertad. Desde entonces no hay descanso, ni fronteras que limiten a los átomos. El polvo pisado no es en vano, el estupor de la conciencia, ni el dolor de la agonía y del silencio. Queda un beso en la frente y millones de manos trenzadas en espera de que nuestra propia piel baje a la huesera a rescatarlos del olvido. ¿Está bien así o no? Porque igual son Otro más. largos. Sí, está muy bien, está muy bien. Otro, Léelo. el último. Sí, Ya, lee nomás. va a ¿Felices? leer uno de Sabina. Ya. Sí. Sí, Gaby, ¿me ibas a decir algo? No, que feliz de escucharte, así que dale Ah, nomás. gracias. La idea Ya es voy a... también que quede un registro de tu poesía aquí, como... Claro, es importante tu lectura. Gracias. A ver, espérame. Un momentito, ya.
Este se llama Nocturno y se lo dediqué a mi hijo, porque duermo con él. Así duermes. Y en la ígnea sutileza de tu pelo se dibujan los latidos de tu risa, el aliento mudo, los arpegios que cantaste ante el ocaso. Tu mano me busca, te contengo, me pides abrazo, te susurro el río que nutre a las garzas, porque sabes que mi sombra no claudica ante el agobio. Mi mano en tu espalda permite que cruces el umbral de lavandas del que tanto me hablas al amanecer. Qué bonito. ¿Tú duermes con tu hijo? Nos estabas diciendo. Sí, y dormir, bueno, si ustedes tuvieron esa experiencia en algún momento, o si la tienes todavía, Gaby, dormir con los hijos es como nunca dormir bien, pues, o sea, nunca dormir profundamente, ya es como el estar cuidando todo el tiempo, ¿verdad? Abrigando porque se desabrigan, Sí. Despertándolos cuando tienen pesadilla, entonces es todo eso que traté de alguna manera de reflejarlo en ese poema. Sí, dormir en vigilia. Claro, exacto, tal cual. Oye, Dani, y, cuéntanos cómo ha sido la recepción de Sabina en lo que llevas de haberla publicado. Bueno, tiene muy poquito tiempo, lo presentamos hace, ¿cuánto será? ¿Como un mes? ¿Ya? Y hasta el momento bien, o sea, hasta el momento nadie me ha dicho, oye, es que a lo mejor nadie me va a decir tampoco, ¿no? Pero nadie me ha dicho, pucha, qué mala onda, ¿no? Pues todo el mundo le ha gustado, pero Sabina, a diferencia de mis otros poemarios, tiene un factor emotivo mucho más fuerte. Entonces, tiene lugares comunes de identidad personal. Ese es como el gran mérito de Sabina, que de alguna manera logra identificar al lector. En cambio, en los otros, el lector en realidad es como un observador. Aquí el lector está mucho más protagonista porque probablemente vivió, tiene esas sensaciones, estas imágenes del pasado que son muy comunes. Y eso creo que ha sido muy bonito, porque mucha gente me dice que ha llorado, mucha gente dice que le mueve, que le removió muchas cosas el poemario, entonces hasta el momento le ha ido bien. Eso de convocar a la nostalgia, ¿no? Exacto, es un ejercicio claro, de llamado a la nostalgia, tal cual. Perfecto. Dani, ¿y ahora empezaste alguna otra cosa en otro proyecto o estás dejando que Bueno, Sabina? tenía el proyecto que tú conoces, Gaby, que es este proyecto de la antología de femicidios del año 2020. Tuve que hacer una pausa por lo que también te explicaba, que le explico también a Jorge. Es una antología que de alguna manera intenta visibilizar todos los femicidios del año pasado, que el año pasado aumenta la tasa de femicidios en Chile justamente producto del confinamiento. Y son 43 en total. En un principio eran 42 y el último día hubo uno, fueron 43. Entonces mi idea y mi convocatoria fue a muchas poetas mujeres, a 43 mujeres en realidad, asignar un caso particular para que se hiciera un poema. El asunto es que igual a última hora se bajaron algunas poetas por diferentes razones. También hay, no puedo juzgar eso, a lo mejor están ocupadas, etcétera. Entonces se bajaron algunas del proyecto y quedé como en stop. Pero pretendo terminarlo pronto porque me parece que es un proyecto importante, bonito, vale la pena. Y por respeto también a las que ya colaboraron, por supuesto. Ese es Bueno, como mi proyecto. ¿Perdona? yo te puedo recomendar algunas poetas, sí. Excelente, te lo agradecería, porque me faltan como 4. Ya, yo tengo. Ya, bacán, gracias. Gracias, Gaby. Tengo amigas que yo sé que encantadas participan. Súper, muchas gracias. Y eso, pues, en relación a creación, todavía no quiero meterme en nada porque estoy recién saboreando los resultados del último poemario. Estoy de jurado de un montón de concursos de poesía y de cuentos en la universidad, en colegio, ese tipo de cosas. Pero lo demás en realidad estoy más abocada a la pega, a la crianza. ¿En qué estás trabajando, Dani? ¿En qué trabajas tú? Yo soy profesora de una universidad aquí en Talca, de tiempo completo. Doy clases de comunicación
también doy clases de argumentación y debate a estudiantes de Derecho, y también doy clases en otra universidad los días sábados de un taller de escritura creativa para chicos de primer año de universidad. Perfecto. Que ahí estoy. ¿Y sientes que influye de alguna manera tu labor docente en tu poesía o no? O sea, más que en mi poesía, yo intento ponerle poesía a la clase, en el fondo, tratar de sacar de los chiquillos lo mejor, todas estas trabas sociales que te imponen de pronto de que no eres capaz de escribir, que no eres capaz de hacer cualquier acto creativo. Yo intento experimentar mucho con eso para que los chiquillos de alguna manera tengan un resultado creativo, no solamente en la escritura, sino que en cualquier producto que se evalúe como una exposición, una disertación. Entonces, las clases que yo hago, intento hacerlas como súper artísticas. Genial. Jorge, ¿tú quisieras preguntarle algo más a Dani? Varias cosas, pero prefiero escuchar el diálogo que ustedes tienen porque aparecen temas que no siempre son temas que a mí se me pueden ocurrir, ¿te fijas? Y eso es algo que yo valoro mucho, mirar otros aspectos. Pero, por ejemplo, hoy en día, ¿qué tipo de poetas te gustan a ti? ¿A quiénes lees, por ejemplo, si tienes que leer hoy día un poema? Si tienes que leer a un poeta, ¿a quién escoges? ¿Quién te gusta? Bueno, a ver, una poeta que estoy leyendo mucho. ¿Tiene que ser chilena o no? ¿Puede ser? No, somos nacionalistas aquí. Muy bien. Es que hay una poeta que estoy leyendo mucho y que me encanta, que se llama María Ángeles Pérez López. No sé si la ubican, pero si no la ubican, búsquenla, por favor. Es española. Española, ya. Española de Salamanca, pero tiene una poesía exquisita. Cada verso es una construcción, cada verso es un universo, por así decirlo. Y no es una lectura pesada, la recomiendo mucho. Yo creo que incluso mi último libro como que tiene ahí ciertos guiños hacia la poesía de ella porque me gusta enormemente. Qué bien. ¿Y de qué década es ella? Ella, a ver, no sé qué edad tendrá ella, tendrá unos 50 años. Ya. No sé realmente, pero es una mujer espectacular. Ella estuvo invitada al último Festival Internacional de Poesía de Lima, y la Alcaldía de Lima, cuando hace este festival, publica libros en formato PDF gratis. Entonces también se publicó obra como una antología de su obra, muy bonita, muy, muy hermosa. Qué buena. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? Más o menos. 8 años. 8 años. Estudiando siempre. Estudiando, pero también trabajando, porque no siempre tenía plata, entonces trabajé de todo lo que se puedan imaginar, de limpiando baños, también trabajé en una revista como editora, o sea, estuve como altos y bajos de trabajo. ¿Cómo es vivir afuera? Y dime una cosa. Pero bueno, tú lo sabes bien. Claro, después de tanto tiempo, después de 8 años, y especialmente la edad que tú te fuiste, porque fuiste joven, digamos, como que muchos gustos y hábitos se desarrollan afuera, digamos, se desarrollan en el centro de la cultura, una cultura como la mexicana. Entonces surgen dos temas ahí. ¿Te sientes cómoda plenamente de vuelta en Chile o hay ahora en ti algún deseo, alguna inquietud por ir de pronto a otro país a trabajar, irte a otro lado a trabajar? A ver, en el ámbito, yo creo, de la comodidad doméstica, en estos momentos me siento muy bien. Cuando regresé a Chile, que fue el año 2015, me costó mucho acostumbrarme otra vez, porque claro, yo ya estaba muy mexicanizada en el fondo con las idiosincrasias, con esta cosa, con la amabilidad del mexicano, y volver acá fue muy brusco porque además llevaba muchos años sin venir. Pero después fui mamá aquí, entonces yo ahora pienso, no sé si volvería con mi hijo a México porque está peligroso. Sí, está peligroso México, pero España o otro país. España es súper rico también. Claro. Yo hice el doctorado allá. Sí, yo creo que a España a lo mejor podría pensar en algún momento, pero la verdad es que... Pero estás bien aquí, sí. Estoy bien. Es que se comienza a desarrollar una mirada un poco más cosmopolita, digamos, cuando uno ha viajado. Sí, ¿no? totalmente. Entonces, de pronto,
Chile, a pesar de todos los encantos que tiene, porque los tiene sin lugar a dudas, además uno aquí se siente en casa, digamos, pero de todos modos surgen hambrecillos por irse a otro lado. Y claro, a mí me pasa ahora, sobre todo con el gobierno no sé si se puede decir esas cosas en la Oye, radio, pero pues, perdón. estamos en una democracia plena, aquí no, Perdón. no te preocupes, eso es lo mínimo que No, se no. puede hacer en democracia, decir la palabra del gobierno, nada más. Exactamente. En ese sentido, como que de repente sí, pues digo, ya, hay que irse, ¿no? Claro. Pero también me pasa que en el ámbito literario de pronto me puedo sentir un poco incómoda porque siento que Chile todavía está muy atrás en cuanto a valorar la poesía de regiones. Por ejemplo, sigue todavía este centralismo importante en Santiago, ¿no? Muchas veces uno se queda afuera o no te conocen simplemente porque no estás ahí, no estás en Santiago. Entonces, ese tipo de cosas de pronto como que se echan de menos de otros países donde eso no existe. Tú ahí Pero bueno, apuntas a un tema que es bien importante y bien significativo, digamos. Chile tiene demasiado centralizada la actividad literaria y también por mucho tiempo lo que ha sido la tradición de la poesía rural o de regiones tampoco ha sido muy ambiciosa en el sentido de tomar, digamos, de alguna manera, de ejercer alguna influencia sobre el centro. claro. Y para una escritora como tú que viene de haber estado afuera mucho rato, a una región se debe sentir en una condición de más marginalidad, de una marginalidad mayor. Yo lo comprendo muy bien. Sí, tal Ahora, cual. me pregunto si tú sentiste en tu experiencia en México, por ejemplo, que allá había más actividad literaria que acá en Chile, en general. Hay más talleros, hay más lecturas, hay más libros, hay algo más, con mayor intensidad, digamos, o es como aquí. No, yo creo que hay más diversidad, pero también porque culturalmente, geográficamente, o sea, todo es a gran escala ya, por lo tanto, claro, hay mucha más actividad cultural, pero también está esta cosa de que tú siempre vas a estar conociendo otras personas, siempre va a aparecer cosas nuevas y no hay una cosa hegemónica con los medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, es que no quiero sonar mala onda, pero No, las personas que son si todos invitadas a los festivales de poesía en Santiago, siempre son los mismos, entonces siempre vemos las mismas caras, incluso con la gente que es más joven, de mi generación, siempre son los mismos de la generación. Siempre, y mencionan a las mismas personas siempre. Exacto. En cambio allá lo bueno es que siempre estás conociendo a otras personas porque, claro, como todo es tan grande, hay diferentes universos poéticos, diferentes movimientos, etcétera. Sí, eso de pronto también se extraña un poquito. Igual que loco que sientas eso como en relación a Chile, pero tu carrera igual se ha exportado de alguna manera. Tienes mucha actividad fuera de Chile. ¿Haces ese paralelismo entre lo que ocurre en tu propio país versus la recepción de tu obra afuera? Es que, bueno, como que a mí se me aplica esto de que nadie es profeta en su tierra, pues, ¿cachai? Porque a mí me pasa que a mí me gustaría, es una cuestión de ego, lo reconozco, a mí me gustaría igual ser un poquito más reconocida aquí, ser invitada. Yo nunca he sido invitada a ningún evento como un festival de poesía aquí en Chile, a ninguno, pero me invitan todos los años a Madrid, he estado en el Festival de Toronto, ¿cachai? Entonces, estoy muy agradecida, claro, estoy muy agradecida de poder estar afuera, pero sí me gustaría también que a lo mejor, no es que se me reconozca, sino que no se me invisibilice. Y Claro. lo cuento porque, por ejemplo, acá en Talca, muchos poetas son hombres, y mucha gente dice que en Talca no hay poetas mujeres, están tales y tales hombres, pero poetas mujeres no hay. Y eso como que igual me molesta un poquito. ¿Ubicas al José Tomás Labarte? Sí, sí lo ubico, lo ubico. No es mi amigo, pero sí lo ubico, sí. Era compañero mío en la universidad. ¿En serio? Sí. Pero Bueno, tampoco ¿qué está haciendo a nivel de poesía? Sé que está con no, una editorial creo, en Talca. no tengo idea porque él trabajó un tiempo en la universidad que yo trabajo, pero después parece que él se fue y tiene un cargo importante. Me da la impresión de que está en la Católica ahora y está a cargo de la editorial, no estoy segura. Pero eso igual es una pega importante y él ha hecho gestión cultural. Pero yo creo que él a mí no me conoce, ¿cachai? Ya. Yo lo ubico, pero Claro, no te has vinculado tampoco con la gente que está en Talca en poesía.
Muy poco, con muy pocas personas justamente por esto, pues porque son siempre los mismos, ellos, el círculo, Claro. ¿cachai? Yo te voy a contar que en general esto en Chile ha sido así casi siempre, ¿ah? No te imagines tú que hubo gente en otra época que Gabriela Mistral lo pasó muy mal, Claro. y se tuvo que ir. Y mucho otro. Yo te podría hacer una larga lista de gente que ha tenido que ir a buscar afuera espacio, porque aquí está como bajo cierto control, digamos, igual como se administran los fondos, más o menos. Es la misma Claro. idea. Entonces, ahora gracias a que a la internet, Mm, a este medio por el que estamos hablando, las cosas se han borrado la frontera. Entonces hoy día resulta muy fácil que uno pueda mandarle un trabajo por correo electrónico a gente que está en otros lugares del mundo y que ellos encuentren interesante tu trabajo y te destaquen. Es más probable que te destaquen aquí en Chile. Es mucho más probable. O sea, hoy día gente muy joven puede conseguir reconocimiento internacional sin que aquí en Chile ni siquiera los mencionen. exacto. ¿Ya? Yo conozco varios casos, incluso casos que han sido un poco patéticos, digamos, en algún momento, suponte tú, cuando Bolaño era una figura ya internacional, había ganado el Rómulo Gallego, sonaba en España, era enorme, digamos, ya como escritor. Aquí en Chile todavía había gente de la que maneja el pequeño mundito chico acá que decían, no, si Bolaño no es tan importante. Y muchos todavía lo dicen, ¿ya? Sí. Pero, Siempre. y sin embargo, curiosamente, en este pequeño reino, gente que aquí suena mucho, afuera no tienen ninguna presencia. Y son varios también. Así que Tanto claro. eso demuestra que el asunto está bastante como controlado, digamos, ¿no? Es muy hegemónico todavía, es eso. Claro. Es que por Pero el yo pienso amigo, que la gente joven, y especialmente gente como ustedes, por ejemplo, que están siendo más conocidos fuera que aquí, ¿ya? O sea, por ejemplo, a Gabriela le acaban de publicar un artículo en Suecia, en sueco, que estuvo entre los artículos más leídos de lo que publica la revista. Cosa que aquí en Chile no pasa, esto. Claro. Y podría ser equivalente, ¿no? Así que eso es un escenario un poco triste, pero yo creo que depende de nosotros. El que la Sí, actitud cambie, el que cambie la actitud y que nosotros mismos tengamos una actitud distinta frente al tema, cosa de obligar a que se produzca el cambio. Y en ese sentido yo considero que una mayor efervescencia en regiones, independientemente del centro, tendría que producir un cambio a la larga, si se mantiene. Es un tema, yo te digo, aquí hay mucha gente preocupada de esto. no, tal cual. Ojalá todo el mundo tuviera esa apertura que estás teniendo tú, porque es verdad que existen estos círculos, microcírculos, ¿verdad? Sí. Estos movimientos de pronto súper herméticos. Y es complejo el escenario, pero bueno, yo creo que igual estamos escribiendo no para eso, sino para dejar un aporte que vaya más allá, ¿no? Eh, con eso nos tenemos que quedar. exactamente. Bueno, y me gustaría mucho que nos pudieras leer otro poema ya, pues. Sí, ha pasado un rato ya. Léete otro poema. Me gustó mucho tu poesía. Gracias, muchas gracias. Vale, voy a seguir con Sabina, ya a propósito porque está nuevito. Les voy a leer el poema homónimo, el poema que se llama Sabina. Espérenme que tengo poca luz, que ya se está oscureciendo. Aquí. Dice así. Es mejor que perdones mi pasada inocencia, Sabina, como cuando llorabas en silencio y yo solo jugaba en los columpios. Me habrás absuelto por no saber leer tus ojos, ni las lágrimas que de ellos derramaste en la higuera. Me perdonarás, Sabina, el no entender tus silencios, ni el lenguaje que clamaban tus cabellos, cuando los gladiolos teñían tu vestido e imaginabas escapar del cautiverio. Me liberarás de no recibir a tiempo tus luces, ni comer de tu mano aquellos dulces de menta que guardabas en el piano. Disculparás, Sabina,
mis irregulares pulsos en torno a tu aroma, mi indiferencia hacia tu cercanía, que solo hasta ahora puedo leer. Quise volver a tocar la porcelana y contemplar los armónicos que hoy solo gimen en mi retina imperfecta y que intermitentemente dibujan una sonrisa carbonizada. Me perdonarás, Sabina, el no dejar flores en tu tumba. En sueños me has dicho que tú no estás allí, sino aquí, abriendo puertas, floreciendo plantas, silbando en la vereda de las 6 Oriente. Sabina, ¿me has olvidado? Niña de pálido aspecto, escúchame. Ese es el poema Precioso, Dani. del mismo nombre. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué opinión te merece, Gabriela, la poesía de Daniela? ¿Cómo la ves tú? Me gusta mucho y quisiera leer más. Yo reconozco que he leído muy poco de ti, Dani. Y me Mándenme sus direcciones por correo. Mañana voy a ir al correo y les mando el libro. ¿Ya? Feliz, encantada de leerte. Bueno que nos leamos. Sí. Que nos sepamos de nosotras. Exacto. Hay que apoyarnos. Partir por ahí. Y también generar redes y todo eso, para abrir ese círculo que tú dices, Dani, que es real. Y también no sé cómo se podría hacer para invitar a la gente, a la academia a leer. No digo a las mujeres, digo a toda nuestra generación, porque siguen mencionando siempre a los mismos y las mismas, y es necesario que se abra la escena, siento yo. Sí, exactamente. Yo no soy de la idea de solo poesía de mujeres, creo que tenemos que leernos todos y a todas y todes. Bueno, yo pienso que esto tiene que tener también una expresión que sea más lúdica, que no sea tan encasillada como dentro del canon y que pretenda tener siempre una suerte de estructura académica más o menos, y de estar categorizando a la gente diciendo, este escribe mejor y este escribe más mal. No, eso no es bueno. Hay que aceptar la diversidad, la variedad, y hay que plantearse esto como eran antiguamente los antiguos festivales medievales, hacer encuentros en cualquier lugar y invitar gente a leer así aleatoriamente, digamos. No hay gente que esté buscando leer poesía, sino que a todo tipo de gente. A todo tipo de gente, de distintas edades, de distintas visiones, de distintas formas de escribir también. Y que todo eso haga posible que haya una especie de encuentro o reencuentro y florecimiento de la actividad artística, porque lo que queremos, lo que buscamos es la creación, es la expresión de la creación en todas sus formas, digamos. No queremos fosilizar o anquilosar así la creación y que quede convertido en esto. Esto es lo único que se puede hacer. No, eso no. Sí, así que yo creo que depende de nosotros. Más que estar esperando que nos inviten, tenemos que comenzar a generar movernos, las ¿verdad? actividades. Claro. Sí, es cierto. En eso tienes mucha razón. Acercar también la poesía a quienes no, de pronto la ven como algo muy lejano, ¿no? Como algo muy intelectualizado también, muy iluminado. Es verdad. Que no lo es. Pero la gente está deseosa de poesía. Tiene un hambre metafísico de poesía que no lo reconoce hasta que no la escucha. Tal cual. Sí. Y Dani, ¿con qué te gustaría cerrar esta entrevista? ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría comentar, mencionar? Este es el problema, que la hora pasa, pues ya estamos llegando a la hora. Vamos a tener que despedirnos luego, así que... Sí. Bueno, pero a ver, para cerrar, simplemente agradecer el espacio, agradecer este interés por mi trabajo, también ofrecerles mi ayuda en lo que necesiten, si de pronto, como ustedes dicen, hay que apoyarnos, de pronto a reseñarlos a ustedes, o sea, todo ese tipo de apoyos, de visibilización de las obras entre nosotros creo que es muy importante. Y bueno, a quienes nos están escuchando, justamente entender que la poesía en estos momentos de desesperanza, de encierro, de incertidumbre, pudieran ser un pequeño bálsamo a esta rutina que estamos teniendo. Y no solamente por el aspecto estético de la poesía, sino que porque justamente existe este factor de identidad, donde muchas veces lo que nosotros no sabemos cómo expresar, incluso lo somatizamos, podemos entenderlo leyendo a otros.
Entonces los invito a todos a leer poesía, a vivir la poesía. Súper. Muy bien, muchas gracias, fantástico nos parece. Muchas Mira, gracias. ¿te Gracias a gustaría ustedes. despedirte con alguna frase, alguna palabra, contar algo? O No, agradecer ya a, anunciar algo, Gabriela, algo que venga pronto. agradecer a Daniela fundamentalmente. Bueno, vamos a estar entrevistando a otra mujer poeta la próxima semana. Fue un gusto. Ojalá otro día podamos volverte a entrevistar, Dani, para saber cómo te ha ido con tu libro, o si tienes proyectos nuevos, o Gracias. estamos armando algo, quién sabe. Sí, armemos algo. Y cuando se acabe toda esta cosa, que espero que sea pronto, también ustedes pueden venir para acá, son bienvenidos en esta casa, hacemos alguna lecturita también, ¿ya? Para que se adentren también a lo que pasa aquí, en la provincia. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Cuídense Tenemos que mucho, hacer un una abrazo. gran lectura en Talca. Sí, sí, hagámosla, hagamos, Sí, ¿ya? Ya, me parece genial. muy bien. Ya, Muchas muchas gracias, Daniela. Te deseamos lo mejor. Gracias Que a vaya muy ustedes. bien con tu trabajo. Muchas gracias, un abrazo fuerte para los dos. igual. Chao. Adiós. Chao. Nos despedimos entonces, nos vamos. Sí. Fue Palabras Peligrosas. Hasta luego.